Bueno, primero, no necesita presentación, agradecerle a Alex, que tiene tantos frentes de trabajo, que haya sacado este espacio para venir a estar con nosotros hoy e inaugurar con Alex esta tercera temporada de Lengua Franca. Contarles qué es Lengua Franca de manera pues muy breve. Como les decía, la librería, dentro de sus proyectos que tiene de formación de público, de generación de conversaciones, de espacio cultural, desde el 2021 lanzamos este espacio llamado Lengua Franca. Lengua Franca básicamente es un ciclo, episodios lo llamamos, de conversaciones, donde invitamos a personas que tienen mucho que opinar acerca de la vida, de la cultura, de la contracultura, temas que nos inquietan en Nido de Libros y que a veces están en los libros, a veces trascienden los libros, pero que son al fin y al cabo temas que nos importa dentro de las consideraciones que debemos tener como sociedad pensante que busca generar conversación, disenso, acuerdos, en fin, generar reflexión. Y nuestra máxima es lee, piensa y participa. Queremos que las personas leen, que las personas participen de estos espacios, piensen y luego participen, ¿no? Un poco invitar a que nuestras opiniones sean informadas, por decirlo de alguna manera. Esta es nuestra tercera temporada, vamos desde noviembre hasta abril del año entrante y nuestros formatos son estos, episodios a los que les damos nombres como si fueran seriados de televisión y aquí con Alex el tema es Lengua Franca presenta a Alex Quessel en Comer en Soledad en Meditación, hacerlo en compañía es comunión. Cada temporada tiene un tema o un hilo conductor sobre el que a estas personas que invitamos les planteamos esta idea de conversar sobre cómo desde su oficio, desde sus ideas, desde sus aproximaciones se vinculan a este tema. El tema de esta temporada se llama En Vías de Extinción. Básicamente lo que queremos plantear desde allí es cómo vivimos el mundo a conciencia, reflexionar, dudar de que nuestra digamos, camino hacia el futuro, que parece un camino de no retorno, el del progreso, permanentemente acelerándose cada vez más, va dejando atrás muchas cosas, pero dentro de esto está bien dejar atrás algunas cosas y tal vez otras no. Y este espacio de reflexión es plantearnos sobre qué queremos soltar y qué de pronto vale la pena que digamos un momento. Si dejamos esto, sacrificamos algo de nuestra humanidad. Obviamente con Alex la invitación es desde su quehacer, desde la investigación culinaria, la gastronomía, el arte de la mesa, lo que comemos hace parte de una afirmación social, política, económica, emocional, psicológica y todo esto está vinculado precisamente a lo que queremos dar respuesta. Entonces, pues esa es la invitación de hoy, pensarnos qué estamos dejando atrás. Bueno, Alex, yo creo que aunque tú no necesitas mucha presentación, pues quiero de manera muy, sobre todo para los que nos verán luego en YouTube y nos podrán oír luego también en el podcast de Nido de Libros, decirle a Alex, estoy supremamente emocionada de que esté con nosotros aquí, con muchas ganas. Creo que Alex es una persona que ha tejido en veintitantos años, Alex, 24 años, un recorrido único y creo que fue un precursor acá realmente de cómo dejar de ser solamente cocinero y estar involucrado con la región, con la comunidad, con contar historias a través de lo que comemos, con precisamente lo que hablaba, la mesa es un acto social, cultural y político. Aunque de política no vamos a hablar mucho necesariamente, pero está allí. Entonces, recuerdo en el año 99, Alex inaugura Zaitún, que empezó como algo muy chiquitico y se convirtió en este proyecto que trasciende al lugar físico. Y bueno, eso es lo que aspiramos todos los que en algún momento le sembramos a un pequeño lugar físico, que eso trascienda los muros del lugar y se convierta en un proyecto mucho más amplio e integral. Pues Alex, obviamente, ya ustedes saben, por su background es descendencia árabe, costeña árabe, por tanto sus líneas de investigación están vinculadas a la cocina criolla, pero también a la influencia árabe. Hay un dato que no sale en muchas partes de tu biografía, pero ahí lo encontré,
eres parte del consejo directivo de la Academia Colombiana de Gastronomía, cosa que también pues tiene mucha importancia y relación con No, ya no tu el quehacer. directivo, soy parte de la academia y sinceramente este año les dije que no podía estar en el directivo porque es que uno respeta el tiempo de los demás y no podía hacer reuniones virtuales, no podía estar y no, entonces no continué, pero sí soy colaborador de la Parte de la academia, academia. miembro, sí, miembro. Y vale la pena también decir que dentro de todos los procesos de investigación que has hecho, has publicado numerosos libros, hay dos temas de especial interés para ti que son recuperar la memoria a través de la cocina y hacer a través de tus restaurantes de la buena mesa una experiencia cultural. Y con esto quiero cederte la palabra para que ya luego entremos en las preguntas que te tengo preparadas para hoy. Pero es eso, la experiencia cultural, porque como librería también somos un espacio cultural. Y me gusta todo lo que hacemos en la librería, pensar cómo eso, cómo la cultura no es algo por allá ajeno, relegado, sino que es transversal en todo lo que hacemos en nuestra vida. Entonces, pues bueno, Alex. Bueno, me siento contento, honrado de estar aquí. Gracias a ti por invitarme y a todas las personas que se han movilizado y desplazado para estar aquí presente y para en conjunto hacer un condumio. Esa palabra me encanta. Uno decía en los pueblos, uno decía estamos en condumio, estamos reunidos y resulta que después buscando condumio tiene que ver con las bodegas donde venían los alimentos en los barcos. Entonces tiene una relación directa con eso. Me gustaría que pensáramos, cada quien sintiera qué es comer para cada quien, qué es comer para mí, qué es comer para ti, qué es comer para ti, qué es comer, qué significa comer y qué ha significado comer a lo largo de la historia de nosotros, de unos seres biológicos que tenemos unas características, una manera de relacionarnos, una manera de compartir, que habitamos distintas regiones topográficas con distintas alturas y esas regiones topográficas en todo el planeta Tierra marcan unas, digámoslo así, unas dinámicas o dan unas directrices de lo que en cada región del planeta puede crecer o desarrollarse. En todo lo que significa, digamos, esa gran provisión de alimentos que ha tenido el planeta Tierra a lo largo de todos los miles de años que hemos estado utilizando. Porque hemos utilizado el planeta, hemos sido, digamos, realmente, pues, qué chévere que aparecimos aquí de la manera que cada quien quiera pensar en que apareció, y todas son válidas y respetables, pero no solo aparecimos, sino que fuimos es decir, aparecimos rodeados de una cantidad de insumos muy importantes. Obviamente hoy contarlo es muy fácil, pero ¿cuánta gente pereció probando algo por hambre? ¿Cuántas historias vemos? Y las primeras historias en la vida de la humanidad en torno a lo que ha significado el acto de comer, pues parte de lo que primero fuimos, que fuimos nómadas, y después nos empezamos a establecer. Ya cuando nos empezamos a establecer, ahí empieza lo bueno. Ahí empieza el fundengue y empieza la cosa a ponerse intensa y distinta. Empieza a tomar matices, empiezan a crearse mitos, empiezan a crearse costumbres, empiezan a crearse hábitos, empiezan a crearse, los alimentos empiezan a tomar significados desde connotaciones espirituales que los ha tenido a lo largo de la historia de nuestros pueblos americanos y de la mayoría de pueblos, digámoslo así, de pueblos de origen o nativos a lo largo de la historia de la humanidad, hasta connotaciones ya de esas religiones más instituidas y formadas, como las tres abrámicas, que son el islamismo, el judaísmo y el cristianismo, que comparten ese elemento de la terna del pan, que está presente en el ritual, el trigo y el olivo, la vid, el aceite con el que ungen, ¿no es cierto? Mientras que en otras entregarle la cabeza de un chivo a un grupo o a una comunidad es un acto de reconocimiento frente a otra. Vemos cómo van cambiando las dinámicas. Vemos cómo el pueblo wayuu, por ejemplo, en el rito de ellos de la muerte y en la narración de la muerte hay una persona especial que cocina durante el velorio y cocina unos determinados alimentos que pueden comer, otros que no.
cuando ya el cuerpo no tiene más, cuando ya solo quedan los huesos, se hace el segundo entierro, implica un ritual también alrededor de la mesa. Comer ha significado a lo largo de la historia de la humanidad, creo que ha significado algo, desde mi perspectiva, también esa subsistencia. De alguna manera ahí, intrínsecamente todos, todavía tenemos ese instinto de supervivencia. Todos lo tenemos, que más allá de que tenga una connotación que todo el tiempo estemos a la defensiva, pues ya no estamos solo consiguiendo el alimento necesario, sino que ya es instinto. Esa persona consiguió el alimento, sembró muchos alimentos, vendió muchos alimentos, empezó una industria de alimentos y a partir de eso ha contado la historia. Y creería que comer en la historia de la humanidad, igual no hago afirmaciones, pero es desde mis percepciones y desde, digámoslo así, desde lo que he podido observar desde la historia de la humanidad, creo que lo que ha marcado un antes y un después es la revolución industrial. Creo que la revolución industrial y lo que tiene que ver digamos, con la guerra como tal, a lo largo de la historia de la humanidad, no solo la guerra desde lo malo, es decir, no solo la guerra como un acto violento y vulnerador del ser humano, sino la guerra como también una manera de provisión. Entonces creo que un antes y un después empieza a partir de ahí. Ese antes o después lo estoy citando precisamente por lo que titula nuestro conversatorio, que tiene que se ubica alrededor el tema se llama comer. No comer en soledad, lo otro, en vías de extinción. En vías de extinción. Se han preguntado si realmente a veces comemos, en Colombia se siembra lo que comemos. Por ejemplo, no sé qué porcentaje, no sé, pero he trabajado hasta con compañías de estas, pero no sé qué porcentaje de la variedad de granos y frijoles del país son importados de Estados Unidos. O sea, lo más paisa, lo más costeño, como el frijol cabecita negra o como el frijol cargamanto, vienen de Estados Unidos importados. Estados Unidos no tiene la culpa, y la lenteja no. O sea, es decir, nosotros como país, cuando digo culpa, más que identificar culpables o no, claro que comer está determinado por lo que mandan los países poderosos, eso es indiscutible, y está determinado por los tratados de libre comercio, y esos tratados de libre comercio, a lo largo de la historia del ser humano hemos visto cómo en esos tratados de libre comercio lo que se favorece es un comercio industrial masivo, y allí sucede que el campesino que tenía sus huertas y que tenía realmente sus riatas, y su pancoger, como les dicen, pues ya ve que ya no va a sembrar más muturuco, o no va a sembrar más otros productos, o a la cerecita silvestre, porque ese pedazo de tierra pues le va mejor sembrando solamente ñame, porque resulta que el ñame se lo están pagando a muy buen precio. Y ese campesino no puede hacer una reflexión muy larga, la palabra no sería ética, sino una reflexión muy trascendental, porque es que necesita comer, es que hay un aspecto fundamental que él necesita resolver. No nos va a generar realmente como la mayoría de los que estamos aquí, que hoy quiero carne, o mañana pollo, hoy no quiero comer gluten, pasado sí. Son otras dinámicas y otras formas. La misma necesidad, pero con mesas y provisiones distintas. ¿Está bien? Vamos a hacer un tour allí. Sí, porque con eso me puedo unir mi primera pregunta a lo que hablas. Hablas de la revolución industrial, es decir, de la industrialización, que fue como para ti el punto de inflexión para este estado moderno en el que vivimos, el antes y el después. Quiero pensar de qué manera ese momento, desde ese entonces, hace 150 años, se empezó a gestar esos grandes cambios que hoy estamos viviendo, que creemos que han sido en los últimos años, pero que realmente vienen acumulándose por los últimos 150 años. Quiero que hablemos, y cuando hablamos del tema en vías de extinción, si notan un dejo de nostalgia, es porque lo puede haber, pero también aquí, copiándome un poquito lo que hablábamos ahorita Alex y yo antes de comenzar, aquí no se trata ni de fundamentalismos, ni de decir yo tengo la respuesta, ni la salvación, es más decir, bueno, este es el estado de las cosas, ¿cómo llegamos acá? ¿Qué podemos hacer? ¿O esto hay que dejarlo pasar? Es un poco esa reflexión, ¿no? Como pongo en la introducción a Lengua Franca,
el viejo adagio de todo tiempo pasado fue mejor no necesariamente aplica en todos los casos. Entonces, hablando un poco de este proceso que vivimos aceleradamente en los últimos 150 años, de lo que comemos, lo que comían nuestros padres, abuelos, bisabuelos, cómo eso se ha ido perdiendo, hablando un poco ahorita de los cultivos, y también las formas de comer, cómo el acto mismo de comer se ha ido modificando. Yo traigo un par de cifras, Alex. Voy a botarlas. Puedes con eso después coger las que te interesen o no. Es más a modo de panorama. Muchos de los productos, como decía Alex, que comemos, no necesariamente están aquí. Vienen incluso hasta del otro lado del mundo. Muchas veces por tendencias, sobre todo hoy en día, que aspiramos a comer lo que se cultiva o comida japonesa, ya la podemos comer acá y hacemos importaciones. Y para beneficio de muchos, pero también para perjuicio de otros. O sea, aquí todo tiene el lado A y el lado B. ¿Qué cosas se han perdido? Por ejemplo, nosotros, el consumo estacional en los países es algo que ocurre muy poco en nuestro lado. En muchas otras culturas se consume lo que está en estación. Hemos perdido muchos de nuestros cultivos endémicos y quiero mostrarles, por ejemplo, lo traigo a colación porque sé que Alex ha rescatado algunos de esos ingredientes menos usados dentro de sus preparaciones y quiero que después nos cuentes un poco de esa aproximación que tú le das. Pero, por ejemplo, en 1990, volviendo a lo que decía Alex de los tratados de libre comercio, con la apertura económica empezó a haber una cantidad de importaciones agrícolas que antes no había hacia Colombia. Desde 1990 a hoy, o a 2019, que es esta estadística que tengo, la agricultura representaba el 22% del PIB. Cuando esta cifra se revisa en el 2017 es del 6,30%. ¿Ok? A 2019 detectaron 22 cultivos a punto de desaparecer. Chirimoya, anón, badea, granadilla de quijo, madroño, papayuela, guama, cañafístola, pomarrosa, piñuela, ciruela, ovo, icá, coníspero, pepino de agua, granada, motilón, lima dulce, cachafruto, papachina, oca, cubio o yuco. En alerta, café, arracacha, chontaduro, frijol, soya, jonjolí. En riesgo, cebada, sorgo, papa nativa, trigo, maní, algodón, tabaco negro. Debo confesar que la gran mayoría de los que dije al principio no conozco ninguno. No, y no todos conozco, yo no conozco todos los nombres que has mencionado tampoco. Algunos sí, sí, algunos sí que son andinos, como el oyuco, el jobo, productos. El mensaje es que de los cultivos endémicos, muchos están en peligro o se han dejado de producir. El trasfondo de por qué, ya esto creo que supera un poquito los alcances de lo que vamos a contestar hoy, por temas políticos, por temas de cambio en las tendencias, de moda, de violencia, de desplazamiento, muchas cosas que han impactado ahí. El tema es que a nivel mundial la tendencia es la misma. Por ejemplo, encontré que algunas variedades de manzana están a punto de desaparecer, por ejemplo. Entonces, digamos que a diferentes regiones le obedecen de pronto diferentes causas, pero esta tendencia es similar. Productos endémicos que empiezan a ser reemplazados. La forma como comemos, no solamente lo que comemos, sino la forma en cómo comemos. Dice que a 2016 el 38% de los colombianos comía fuera de su hogar una o más veces por semana. Y según un estudio de Radar en enero del 2023, o sea, reciente, el 35% del gasto de los hogares va destinado a la comida. Esto me pareció importante. La tercera parte del consumo de un hogar va destinado a la comida. Dice aquí también que a 2022 el aumento de las personas que comían fuera, aumentó el número de personas que comían fuera de su hogar. Consumen alimentos en lugares diferentes a sus viviendas al menos una vez por semana. Y para terminar, quiero mostrar cuáles son los productos más consumidos en Colombia a 2022. También me sorprendió los productos más consumidos. Aceites, carnes y sus derivados, cereales empacados, chocolate de mesa, condimentos, sal, verduras secas enlatadas, harina de maíz y otros derivados, alimentos para bebé, galletas, helados, jugos, leche
y derivados lácteos, mermeladas, pan y productos de panadería, pasabocas, pastas, café, preparación para postres, sopas y frutas en conserva. Es decir, el campo no está en los principales productos consumidos. Y por último, la última cifra que quiero dar es acerca de patrones según las generaciones. Dice, en un estudio de la ANDI, que la generación X, que serían los nacidos entre el año 70 y tantos hasta los 68 hasta el 83, eso varía, pero vamos a hablar de los hijos de los 70 y 80, el 54% compra en tiendas de barrio, el 21% en supermercados y el 14% en sitios de descuento. Los millennials, la generación que le sigue, el 58% compra en tiendas de barrio, el 20% en supermercados y el 14% en las tiendas de descuento. Los centennials, el 72% compran en tiendas de barrio, el 13% en supermercados y el 7% en las de descuento. Lo traigo a referencia porque quiero después hablar de otro tema con Alex, pero quería dejarlo. Entonces, quiero preguntarte, Alex, con toda esta cantidad de cifras que pueden decir poco o nada vistas en conjunto, quiero que tú nos digas qué piensas tú respecto de lo que has visto a través de tu práctica, de la sostenibilidad. Bueno, sé que es una pregunta bien amplia, pero tú escogerás cómo abordarla. La sostenibilidad alimentaria de esta generación, por decirlo de alguna manera. ¿Estamos dispuestos a renunciar a ciertas cosas? ¿Está bien? ¿Cómo va a impactar eso nuestro futuro cultural? Porque hablemos desde lo cultural, es decir, no nos vamos a morir de hambre, está claro, por lo menos no por ahora, pero sí vamos a dejar de consumir muchas cosas que tal vez tienen este trasfondo y esta afirmación cultural que había antes. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves este panorama? Pues es que hay hay diferentes, tengo diferentes interpretaciones, no tanto de las cifras, no solo de las cifras, mejor dicho. Nunca antes, a lo largo de la historia, digamos, de la historia del siglo XX, de lo que ha ocurrido del XXI, la cocina colombiana y los saberes, los sabores, los ingredientes y los productos colombianos habían empezado a ser valorados por nosotros como están siendo ahora. Eso es real. Cuando tú estabas mencionando cifras, yo me acuerdo que cuando yo estaba pelado allá y nos llevaban al mar en Tolú, en Coveña, para mí no era chévere un bollo, para mí era chévere que me llevaran el bollo me lo comía, pero para mí era chévere a San Andresito y que me compraran caramelos Kraft, porque eso era lo que venía importado. Además era un producto, ojo, era un producto americano, y americano significaba mucho en ese momento. Claro, era escaso. Por el lado de mi familia, y lo cito como también un referente, pues por el lado de mi papá y mi mamá, que habían descendido de inmigrantes, pues eventualmente llegaban las aceitunas, los pistachos, que no era tan fácil conseguir todo el tiempo. Pero a donde quiero llegar con todo esto es, creo que hoy día sí hay un momento muy importante de conciencia de lo que significa, hablemos de Colombia, de la cocina colombiana, de las regiones del país. Creo que Colombia, digamos, hay dos aspectos que considero bastante puntuales. Uno, vienen los Andes, la gran columna vertebral de los Andes, llegamos al macizo colombiano y ¡pum! Y en este país se trifurca. Y no se trifurca en unas lomitas, se trifurca en cipotes montañas que ya topográfica y geográficamente abren y dividen al país. Y a eso le sumamos ya no un tema geográfico, sino un tema real, un tema de un conflicto largo, y largo significa durante todo el siglo XX y todo lo que ha venido corriendo de este tiempo, en donde el campo fue, aparte de que, y aquí hago un paréntesis relacionado con lo mismo, cuando uno lee a Fabio Zambrano Bolívar, Alimentos para la Ciudad, un profesor de la Universidad Nacional, y la mayoría, digamos, de los que han proyectado el tema del abandono del campo, y las cifras que vemos a nivel mundial son las mismas, marcan una tendencia de que el ser humano se está concentrando más en las ciudades. Lo que habría que mirar allí es qué ha venido pasando y qué transformaciones ha venido teniendo
pequeños entornos del campo colombiano, porque en el ambiente donde me muevo está un colega en Bogotá que le dicen el man de la papa y trabaja con muchas papas nativas andinas, papas de origen. Él es un gran amigo en todo lo que es la región del Bolívar Grande y en esa región montemariana. Está un Miguel Durango, está Simón Jar, mi primo, que creo que iba a venir ahora, que está por allí, y en una pequeña finca están cultivando maíces nativos del pueblo zenú. Nosotros no sabíamos, nosotros los colombianos no sabíamos que teníamos maíces morados, lilas, todos los maíces que hemos visto como Perú o como México, nosotros también los tenemos y maíces nativos. Entonces, hay una cantidad de productos que todos estamos reconociendo porque no teníamos conocimiento de eso y durante muchos años no pudimos tener acceso a ellos porque habían unas grandes, y siguen habiendo en muchas zonas del país, unas grandes barreras, unas grandes distancias políticas y digamos, eso observo que ha venido siendo muy significativo en el movimiento, es decir, en el producto y en la tenencia. Sin embargo, creería que cuando hablamos de estas últimas generaciones, creería que la palabra globalización en la forma de alimentarnos a ellos los ha permeado mucho más. Y me refiero porque tengo un hijo de 20 y tengo una hija de 25. Y cuando digo ellos los ha permeado mucho más, hablan lenguajes muy globales con respecto a aquello que con respecto a aquello que se pueden comer de acuerdo a los objetivos de sus dietas para mantenerse su figura. Y eso lo vemos que es global porque es que vemos que las redes han facilitado que una persona se empiece a volver tendencia. No sabemos si es verificable o no su conocimiento, si ha estudiado o no nutrición o digamos ciencias de la salud, y empieza y se convierte en una tendencia y mañana está diciendo que como lo que pasó, y hago no un paréntesis, no, como lo que pasó con la quinoa. El mundo entero en Occidente, porque es que lo que Estados Unidos define que se puede comer, todos seguimos permeados por eso, y eso no es mentira. El mundo entero empezó a comer quinoa, y en Occidente, y la mayoría de quinoa que hemos estado consumiendo, incluso ya mucha quinoa es transgénica, porque es que no dan abasto los que han históricamente estado cultivando quinoa desde hace 20 y tantos años, me refiero ya como un cultivo industrializado. Y ahí es cuando, hablando de productos, ahí es cuando empezamos a observar, y eso fue cuando hicimos un libro para el Atlántico y recorrí a los municipios de acá y empiezo a ver la importancia del millo. Si bien no es un ingrediente endémico, es decir, no es nativo de América, él fue traído, pero es un ingrediente nuestro, es decir, ya parte de nuestra identidad. Y hacemos un análisis nutricional con un nutricionista que hicimos un trabajo, y aparte de que el millo tiene unas grandes calidades y cualidades nutricionales muy similares a la quinoa, el millo que se consigue en el Atlántico es un millo orgánico, el millo criollo. Entonces empezamos a encontrar esto y empezamos a que en el Atlántico tenemos una gran variedad de bollos de millo, de arepas de millo, de chicha de millo. Quizá no haya una expansión aún, pero en la medida en que empieza a haber demanda del producto, y ahí era donde quiero como redondear, en la medida en que empieza a haber demanda del producto, es decir, en la medida en que se empieza a crear la necesidad y el producto se vuelve rentable para quien lo siembra, el producto lo vamos a seguir encontrando. Y eso motiva a las llamadas pequeñas economías a querer sembrar, porque estos productos no son productos de grandes extensiones. Aún hemos visto cómo, por ejemplo, el jobo nunca se sembró, el jobo que lo mencionaste, pero nunca se sembró porque hay productos que históricamente han ido desapareciendo por el uso, es decir, lo que no tiene uso, lo que no sigue teniendo vigencia, nadie lo siembra porque a nadie le interesa. Y nos encontramos de pronto una sola señora por allá que tiene un cultivo de jobo o de la otra cerecita. Eso también tenemos que observarlo. Creo que sí, que a nivel mundial creo que sí sigue existiendo una homogeneización del producto, y lo observamos en los supermercados, porque realmente a mí me da risa porque me siento jugando como cuando estaba pelado, que iba y jugaba con mis primas y tenían unos tomates que eran de mentira y todo esto. Ya en los supermercados vemos que lo rojo, que tiene color rojo, y que parece un tomate, pero vemos que está totalmente verde y biche, aunque esté cumpliendo con ese
con el color del tomate y vemos que una papaya no sabe a nada, es decir, y es una realidad. Y nuestro estómago se ha empezado a joder y no comemos la suficiente fibra porque resulta que, ¿qué pasa? Es sencillo, no es complejo entenderlo. Lo que se acelera no crece en el tiempo indicado. Lo que se acelera a nivel de producción no crece en el tiempo indicado. Las comunidades prehispánicas todas hicieron injertos, todas injertaron distintos tipos de maíz. Esto no es nuevo, es decir, hay muchos nuevos ingredientes, muchas nuevas variedades que se empezaron a crear desde las mismas comunidades prehispánicas y digamos, esos injertos físicos, en vez de alterar las cualidades nutricionales, las complementan. El tema ya es cuando ya no solo dejamos de injertar, sino que vamos a acelerar los procesos. Entonces nos encontramos con las siembras de pescado, nos encontramos con las siembras de mariscos, entonces ya no nos sabe igual el camarón. Y el día que uno tiene un pescado muy fresco en el restaurante, le dicen y no lo cuestiono, le dicen, huele muy fuerte, sí, claro que huele a pescado, huele a pescado, y es verdad, pero mira lo que hemos ido perdiendo a nivel olfativo, porque no nos estamos permitiendo hacer análisis de realmente con qué contamos. Y podría decir de manera optimista que seguimos viviendo en un país donde somos afortunados porque nuestra comida más chatarra es mejor que una comida chatarra gringa. Pues no, es innegable. Es que lo que quiero decir es, el chuzo más callejero que yo me haya podido comer, ponle tú que sea carne de caballo, que igual es carne, no importa, pero el chuzo más callejero es mejor que una comida chatarra gringa. No estamos hablando de que es más rico o no, es mejor porque tiene unas cualidades. Claro, yo fui descubriendo muchos productos a la medida que iban dando y sobre todo productos desde la cotidianidad. Cuando uno hace recorridos por pueblos, Alex, y uno a veces no encuentras qué comer, y para no comerte un sancocho de tienda, tú te vas dando cuenta de todo lo que en ese pueblo producen y te comes un pedazo de bollo, que es un envuelto, que es muy saludable, te comes una arepa. Colombia es un país de arepas impresionante. Me atrevo a decir, casi a afirmar, que las interpretaciones que tenemos con el maíz y las variedades de arepas que tiene Colombia como tal, no tiene ningún otro país latinoamericano. No estoy hablando de las tortillas mexicanas, no estoy hablando de las arepas. No estoy hablando de las venezolanas que son rellenas, deliciosas también. Estoy hablando de que en Colombia, desde la Guajira hasta la Amazonía y desde el Cauca hasta el Urabá, o sea, todo el conjunto del país come arepa, de diferentes formas, de diferentes preparaciones y no todas son de maíz. Yo quiero leer un apartado que encontré en una entrevista que creo que tú lo dijiste mejor incluso que esta entrevista. Y es cuando te pregunté por la respuesta de la sostenibilidad. Yo había hecho trampita, ya yo había averiguado un poquito cuál podía ser una posible respuesta a la sostenibilidad. Y te voy a devolver lo que tú nos dijiste. Dice, encontré esto de hecho, esta entrevista no es en Colombia, es de la BBC. O sea, esto es de Inglaterra. Y dice, ¿qué importancia tiene que se abandonen unas pocas variedades de coles o olvidadas razas de cerdos? Los argumentos para conservar la diversidad alimentaria se solapan con aquellos para preservar la diversidad ecológica de la naturaleza. El planeta está constantemente en un estado de cambio y ahora más que nunca el clima se está calentando, los patrones meteorológicos están cambiando, las plantas también tendrán que cambiar para resistir, pero los cultivos domesticados tienen una desventaja excepcional. La diversidad es la forma más efectiva, fácil, barata y sostenible de ayudar a la agricultura a adaptarse al cambio. Cuando ponemos todos nuestros huevos en una sola cesta de diversidad, ese sistema queda abierto a las vulnerabilidades. La gran hambruna irlandesa es quizás el ejemplo más famoso de esto. En 1845, gran parte de la población de Irlanda dependía casi totalmente de un solo tipo de patata, la lumper irlandesa. Entonces creo que, Alex, tú nos lo dijiste ubicado en nuestro contexto, y es eso, ¿no? El rescate basado en pequeños cultivos no industrializados y la generación de una demanda. Y ahí tocaste un club importante en eso que mencionaste de las patatas, es que eso se llama el monoproducto.
El monoproducto lo que hace es, volvemos a eso, se producen muchas cantidades porque es que esta tierra es buena para la papa y esta es la papa que más rápido crece y solo, digamos, todo el mundo siembra esa papa porque tiene garantizada la compra de ese tipo de papa. Las demás papas pasan a un segundo lado, por ahí queda una gente regadita que las sigue sembrando, pero no hace parte de lo que genera de lo que genera el lucro de todas las personas que se dedican a ella. Es cierto, en la medida en que hay más variedad de producto, evidentemente incluso más equilibrada va a ser la alimentación y la nutrición. Y por eso ahí empiezan a entrar términos como seguridad y soberanía alimentaria, que es en nuestro país, la seguridad y la soberanía tiene que ver con eso, con que se siembra, es decir, que todo lo que hace parte de los insumos alimenticios tiene que ver con la región, con el clima, con la topografía, con las características de ese lugar, no se alteran. Un ejemplo de eso, citando a Europa como tal en su dinámica histórica, hay algo interesante en sus procesos. A mí me parece realmente, y lo digo así públicamente, mi mirada es muy lejos, o sea, estoy muy separado del referente europeo, no soy eurocéntrico, no es un referente de cultura e identidad, aunque nos encante la Mona Lisa. Para mí no es que no la tenga, quiero aclararlo, no, sino que yo me narro como latinoamericano y desde Latinoamérica, desde donde soy y desde lo que soy. Pero ellos tienen unas características muy importantes que me parecen a mí en Idiazábal, en el País Vasco, hacen un solo tipo de queso y ellos se han dedicado a conseguir, o sea, hacen un solo tipo de queso en esa región, en las otras hacen otros tipos de queso y ellos tienen devoción al producto. Entonces, estas son las cabras, este es el queso que producen las cabras y de esa manera se logra optimizar en cada lugar, han logrado optimizar en cada lugar y por eso hablamos de este vino que tiene, que es de origen controlado, significa esta uva crece en determinada región apta para ese tipo de uva, este tipo de plátano crece en esta región. El café es un buen ejemplo en Colombia de eso. El café es un buen ejemplo en Colombia de acuerdo a las variedades del país, de acuerdo a las distintas regiones del país. Tenemos tenemos 5 variedades importantes no principales y de ahí tenemos una subdivisión. Y no sabe lo mismo un café de la sierra que un café de Antioquia que tiene más acidez y no sabe lo mismo que un café de Pasto, de Nariño, va variando de acuerdo a la región. Eso pasa en todas partes. No sabe lo mismo un mango que crece aquí en Barranquilla o un mango que crece en Valledupar. Es distinto, la tierra es distinta. Incluso saltando un plato, si nosotros como colombianos estamos en el Líbano y nos van a servir allá en el Líbano una sopa de guandú, posiblemente no nos va a gustar tanto o vamos a tener un referente de estos árabes no saben hacer sopa de guandú, no tienen ni idea. Bueno, mis primos, los que vinieron de allá, que todavía cuando uno cocina, nunca va a estar bien, nunca va a estar del todo bien porque hay un tema relacionado con al terruño y eso es irreemplazable. Es decir, ya hay un aspecto que no es tangible pero que también se relaciona con eso. Entonces yo creería que sí, que el monoproducto, el monocultivo, no tanto desde solo mi percepción personal, sino desde lo que hemos visto y hemos estado analizando y estudiando desde los últimos 30 años, el monoproducto ha sido extensivo y el monoproducto se convierte en algo, como tú misma lo dijiste, se convierte casi en un fanatismo, porque no hay más posibilidades de otras cosas y todo se enfoca hacia allá. ¿Se acuerdan cuando hubo que todo el mundo empezó a compartir en sus redes que la gente estaba vendiendo ñame en los Montes de María? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque es que solo sembraron ñame y en los Montes de María no solo se siembra ñame. Entonces la gente estaba desesperada porque hubo un gran apoyo, porque es que el gobierno destinó, porque esos programas no nacen desde la necesidad de la comunidad y eso no es mentira, eso es así. La comunidad es la que determina finalmente, de acuerdo a lo que tienen, a lo que hacen, a lo que pueden, lo que deben, los productos que pueden seguir teniendo con un buen estímulo. Creo que hay que seguir creando redes. Redes significa eso. Redes significa cómo podemos seguir. A mí me parece interesante lo que está pasando aquí, incluso en Barranquilla, con los mercaditos que estamos viendo sobre la 96, en el Parque Washington. Mercado a tu barrio. El Mercado a tu barrio.
Sí, a mí me parece que es importante porque nos convida otra vez a ir a un pedazo de plaza, a un pedacito de plaza allí. Me parece interesante que la Plaza de Mercado de Barranquilla pueda empezar, que se empezó pues ya un proceso como de restauración de todo ese entorno, porque es que el mercado también nos convida y el mercado otra vez nos hace sentir fortalecidos. A mí me llega alguien, cuando me llega un colega, yo me lo llevo para el mercado. ¿Por qué? Porque es que es un lugar, no, mira, en este oficio y en estas actividades, todas las personas que digamos que quieren ahondar, lo primero que te visitan es una plaza de mercado. Siempre es la plaza. Porque es que la plaza es lo que te habla, la plaza te muestra que somos. Sí, la pertenencia. La pertenencia. Yo quería conectar lo del mercado, porque precisamente es lo que sigue en mi lista. Parece que hoy estamos como sintonizados todos. Porque tú has dicho algo, Alex, dos cosas. Hablaste de el pequeño cultivador o el pequeño productor que todavía no se ha industrializado y está recuperando, o productor agrícola, lo que sea, que está recuperando un producto que está a la espera de que haya una demanda o una demanda creciente. Y hablaste de tejer comunidad. Y eso me lleva a mi siguiente punto. Y mi siguiente punto tiene que ver, este es un libro que se llama El Gran Buen Lugar, traduciría así, y es de un sociólogo norteamericano que se llama Ray Oldenburg. Esto fue escrito a finales de los 80. Y de alguna manera habla de un proceso de cómo existía en ese momento en la sociedad norteamericana una pérdida de lo que él había identificado eran los terceros espacios. En una sociedad está el primer espacio, o el primer lugar, que es la familia, el segundo, que es el trabajo, pero que toda sociedad, o llámese, hablemos especialmente de las ciudades, debe tener unos terceros espacios. ¿Y qué son básicamente los terceros espacios? Voy a tratar de decirlo muy específicamente. Dice, un espacio complementario dedicado a la vida social de la comunidad, donde la gente puede encontrarse, reunirse e interrelacionarse de manera informal. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando hoy? Porque esos terceros espacios de una comunidad son en gran medida facilitados por personas que llevan mucho tiempo en la comunidad y hacen lazos. El tendero, el carnicero, el barbero, la librería, el café y así. Que con el crecimiento de las ciudades, y por eso pongo el ejemplo de que esto él lo diagnostica en Estados Unidos en los 80, pero lo podemos ver hoy en Barranquilla, al mudarse a los suburbios, se pierde un poco esa densidad de los negocios en torno a un barrio. Entonces, cuando uno habla de apoya local, apoya tu barrio, compra local, tiene un poco que ver con esos terceros espacios que son a donde tú frecuentemente vas a comprar el pescado, donde tú ya él te conoce, o donde te sientas en un café a tener una conversación espontánea con un desconocido, y esa hace parte de esa dualidad de lo conocido y la serendipia. Lo conocido, aquí me conocen, yo voy a donde el barbero porque él me va a yo soy nuevo en la ciudad y me recomienda al electricista, porque yo no conozco a más nadie en la ciudad, entonces mi punto de referencia es el negocio que lleva toda la vida en el barrio. Pero por otra parte, en un café que lleva toda la vida ahí, conozco gente y puedo interrelacionarme más allá de mi familia o de mi trabajo. Estoy, para no divagar más, ¿qué tiene que ver esto? Las plazas del mercado, los negocios locales. Y Alex hace un recorrido. Veo que tú posteas muchas cosas, ahí estuve mirando toda tu cuenta de Instagram y me encantó ver que de alguna manera tú te has propuesto encontrar esos terceros espacios en diferentes partes, porque detrás de los terceros espacios hay también personas que administran esos terceros espacios, y esos terceros espacios se pierden cuando el tendero ya no es tendero, sino que es el hipermercado, claro. Cuando el pesquero ya no es el que te vende el pescado, sino que te toca ir a comprarlo al supermercado. Entonces quería que nos hablaras un poquito de eso, Alex, de la importancia de mantener estos terceros espacios para esa diversidad alimentaria que queremos, por decirlo así. Y cultural. Yo las ciudades las miraría, en vez de poner estratos en los residuos, pondría zonas. Zona A, B, C, D, las zonificaría. Y en Barranquilla definitivamente, y en el resto de la costa, sí sigue habiendo vida de barrio en los lugares que son barrios.
en los lugares que son barrio, y cuando hablamos de barrio es comunidad y vecindad. La palabra barrio en esos terceros espacios que defines y que ese autor dice que deberían existir, en nuestras dinámicas históricas siempre han estado existiendo. Es decir, está la señora que es modista, está el señor que es talabartero o que trabaja el cuero, y esos oficios los encontramos en los barrios. Por ejemplo, todos sabemos que ¿cómo es que se llama, Gabriel? Donde están las marqueterías, paralela a la Murillo, la otra, todo ese barrio que es donde están una cantidad de carpinteros. En la Murillo con 40 y pico, ¿cómo se llama esto? ¿La 30? No, la Murillo. La calle 44, Chiquinquirá, eso, por todo ese sector de Chiquinquirá, por ejemplo, hay una cantidad de carpinterías y de personas ebanistas, exactamente. ¿Qué creo que está pasando, para ponerlo en la actualidad en la ciudad? ¿Qué creo que le ha pasado de manera, y a mí me tiene fascinado y lo sigo relatando, qué creo que le ha pasado muy positivamente a esta ciudad? Esta ciudad ha vuelto a retornar a un gran tercer espacio. El hecho del encuentro con el río, nuestro añorado encuentro con el río. Yo tengo una teoría, yo digo, para mí el barranquillero lo que no se comunicaba, o sea, vivir en Barranquilla lo que no tenía era una comunicación visual con el río, pero el ADN del barranquillero, en el ADN del barranquillero estaba el río. El comportamiento del barranquillero como porteño, porque hay que definir que esta ciudad es un puerto y el comportamiento es un comportamiento porteño, está al ADN del río. Pero hoy, con el encuentro del río, ¿qué ha significado esto? Esto ha significado un tercer espacio que ahora están sucediendo como un espacio de convergencia desde la divergencia. ¿Qué significa eso? Podemos encontrar, como veo yo voy mucho, es el lugar que más visito en esta ciudad, realmente. Voy a la Juma, me compro un whisky, me siento ahí, con Gabriel me he encontrado allá, voy a caminar. Es un espacio que me fascina, el río. Podemos ver allí lo más democrático que se ha podido conseguir. Eso, y es lo que más le da a la ciudad noción de ciudad. Nueva York es Nueva York, Nueva York es Nueva York por la convergencia de la diversidad, por eso es Nueva York. Por eso es que se tejen las historias y por eso es que en esos espacios se van generando. Y miren lo que se ha generado en esto. Vemos turistas que en esta ciudad no había. Vemos que va una mujer, una morena bien voluminosa, con su pelo así emparascado, va trotando, y al lado de ella va una más estilo bichota, ¿vale? Bichota, no, pero en serio, todo eso lo vemos. Vemos que va una parejita, vemos que van dos chicas agarradas de la mano, vemos que está una familia entera sentada en un mantel. Todo esto lo he visto en el río. La otra vez vi una familia entera en las mesas de cemento, las que son gratuitas para sentarse, y tenían unos icopores y estaban comiendo. Siempre que yo veo, siempre quiero decir, cuando veo esos escenarios, me acerco, enseguida. Les vi las caras y esta gente no es acá. Estaban comiendo, todos estaban comiendo, pensaba que era cayeye, pero la cara no la asociaba con el cayeye, así. Y eran del interior, eran de Bogotá. Y estaban comiéndose todos un arrocito con leche que ellos comen allá, y se lo comían con queso rallado. Yo no sabía que le echaban queso rallado al arroz con leche. Eso, acá nosotros no tenemos esa costumbre. Ese espacio es un espacio muy significativo, es un espacio de cohesión, es un tercer espacio. ¿Y qué ha empezado a suceder en ese tercer espacio? Mira esto qué bello. Vemos cómo vamos caminando por ahí y cómo hay un man en canoa o en una lanchita y está el man abajo, ¿no es cierto? Sí, vendiendo el coco. Tú te acercas, él le tira el coco al otro, además que cipote de coco camellado, le tira el coco al otro, lo recibe, lo corta. ¿Y sabes qué me imagino yo con ese vendedor de coco? Yo digo, y tú la acabaste de mencionar, digo, así pasaba en este río y en estos caños, cuando venían, como relata en barcos, las canoas de pescadores vienen ya, como relata Nuri Borrás en las 4 fiestas. Lo que relata es la narración del comercio que venía a través del río Magdalena y a través de los caños y que abastecía esta ciudad. Bueno, a menor escala eso ha empezado a suceder porque vemos que hay gente que también se parquea en su carro y lleva como dicen hoy día, sus emprendimientos y abre el baúl, como lo hemos visto en el interior cuando la gente vende ensalada de frutas y merengón, típicamente. Entonces, creo que el hecho de empezarnos a acercar al barrio abajo, cuando yo llegué a esta ciudad y venía de transferencia de Bogotá de arquitectura y
Y realmente esta ciudad era un pueblo grande. Para mí esta ciudad realmente era un pueblo grande porque era una ciudad bastante, estaba sucia, la gente pasaba, o sea, el referente del interior era Cartagena y Santa Marta, no Barranquilla. El hecho de que en la ciudad se empezara a reconocer que la ciudad tiene un acervo cultural bien importante, yo diría incluso, y voy a ser atrevido, diría que es la ciudad más musical que tiene Colombia porque es multirrítmica, para mí Barranquilla es multirrítmica, y empezar a reconocer ya el barrio abajo como un distrito cultural. Hombre, claro, uno se lleva unos amigos, no tienen que ser turistas, y en el barrio abajo estás viendo ese tercer espacio, porque estás viendo... la cervecería, el que hace la comida local, la panadería, los manes que están jugando parqués y ajedrez, es decir, sigue habiendo cohesión, y cuando hay cohesión hay comunidad. Van a venir otros discursos que se van a formar, ¿cómo es que se dice esto? Gentrificación, ¿sí? Que es que va a haber desplazamiento. Miren, las renovaciones urbanas a lo largo de la historia de la humanidad, no es que sean o no necesarias, sino que los sitios se van transformando. Pero, ¿qué pasa? Pero la gente también se va esmerando. Cuando recorremos pueblos del interior, cuando estamos en cualquiera de estos pueblos entre Manizales, todo esto, lo que es el Parque del Café, o vamos a Guatapé, ¿por qué la gente se esmera el de al lado con el de al lado cuando tienen el zócalo de su casa bonito? Porque es que el otro lo quiere seguir teniendo bonito, y hay un concepto de comunidad a partir de una estética. Hay un cincelejano que vive en Francia, se llama Oscar Ortega. Ese man vive en Francia hace rato, ese man es diseñador gráfico y artista, y ese man a su pueblo, Betulia, donde hacen Diabolín, empezó, una vez se trajo un concertista amigo de él, y en plena plaza de Betulia hicieron un concierto con piano. Así, él empezó a hacer actividades. Pero la última, que ha sido muy relevante, ha sido que han intervenido las casas de palma. Son pueblitos muy pequeños de casas de palma, muy costumbristas, y las han intervenido, pues, no solo es decir, no con tucanes como con ese estereotipo de intervenir, sino a partir del oficio de cada casa. Entonces, la casa de la señora que hacía las colchas está intervenida artísticamente con el tejido de colchas. Pues este pueblo, que no llegaba nadie excepto a comprar Diabolín, se ha empezado a generar un turismo, una cohesión, la gente ha empezado a sacar sus emprendimientos. En Barranquilla vienen sucediendo cosas así. Un Sabor Barranquilla, por ejemplo, independientemente de cuánto nos guste ir o no a ferias o espacios, se ha convertido en un lugar en donde la gente puede llevar, y los microempresarios, como dicen, que yo no creo en la palabra micro ni macro, en serio, yo digo que todo el mundo es empresario, porque para mí empresario es que lo hace, lo vende y tiene la capacidad de seguir manteniendo lo que ha entregado, es decir, de respaldar lo que entrega. Eso es un empresario. No importa si son zapatos, si es arepa, doña Toña, esta arepa no le quedó tan buena, no te preocupes, mijito, que yo te la aso de nuevo y yo te la vuelvo a freír. Ella es una empresaria y está haciéndolo. Entonces, vemos cómo en la ciudad, a partir de que se ha generado conciencia de una identidad cultural, la ciudad empiezan a florecer y empiezan a generarse espacios donde vamos a encontrar productos que antes podían estar un poco extintos o que habían pasado al olvido, y otra vez empiezan a tomar una relevancia significativa. Alex, para cerrar y darles al tiempo a los que quieran preguntarte, quiero que cerremos con la reflexión que lleva nombre esta charla, que creo que sería como el cierre perfecto a eso que hemos perdido o no lo hemos perdido tanto. Tú tienes una visión dual de esto de comer solos o comer en comunidad. Entonces, recordemos el nombre, se llama Comer en soledad es meditación, hacerlo en compañía es comunión. Mi primera digamos, reacción sería decir, antes de leer este título, sería decir, qué triste que se haya perdido el comer en la mesa, en las familias, ¿no? Es un poco como esa añoranza del momento de compartir en la mesa. Pero tu título, porque el título lo propone Alex, nos invita a mirar esto, como les decía al principio, aquí hay un lado A y lado B a todo, ¿no? Entonces, quiero que nos cuentes un poquito para ti cómo es esto de comer en soledad es meditación, hacerlo en compañía es comunión. Este título nace por la mesa en la que crecí. Hoy sí lo tengo
como dicen los puertorriqueños, hoy lo tengo nítido. Hoy recuerdo que hace 24 años cuando empecé Saitún en el cajero electrónico, en el cajero donde actualmente está Bancolombia, en un cajero de Bancolombia, empecé allí y las vi a muchas de ustedes yendo. Y estaba empezando porque... 2x5. Tú ibas a las 11 de la noche a tomar expreso, que el expreso para dormir, no joda. Pero ya cuando tomaba expreso ya había crecido un poquito, ya no estaba en el cajero. Ahí no tenías expreso todavía. No, en el cajero electrónico ahí no tenía nada de eso. Tenía 5 wraps, kibbeh, kafta, falafel, pavo, pastrami de pavo y 3 ensaladas. No se me olvida, en el cajero electrónico, empecé por arquitecto, crisis de la construcción del año 99. Yo trabajé como arquitecto 5 años, crisis del 99, y empecé por camellar, porque necesitaba hacer algo. Realmente no lo razoné, no sabía ni por dónde iba. Pero hoy, 24 años después, ese cierre de comer en soledad es meditación. Claro que a veces comemos solos, y cuando comemos solos, cuando digo meditación, es un acto íntimo. Estamos comiendo solos, no importa si es un banano o un guineo, no importa si es un sándwich o si es una sopa. Hay un momento ahí de reflexión íntima, aunque no lo estemos haciendo de esa manera. Pero lo que definitivamente se me ha convertido como en una forma de rememorar y de mantener un vínculo afectivo, y lo aplico pues en el restaurante, es que la mesa compartida, y hablando de familiaridad, quizá ya no es la familia completa, ya no está, ya muchos han muerto, otros se fueron, otros no viven acá, pero es el hecho de poder compartir esa mesa con las personas con que estemos, genera esa cercanía, esa comunión. Y ese momento es un momento bonito. Y lo percibo todas las veces del mundo, y lo he percibido. De hecho, le quiero trabajar a mi libro, en donde va más allá de recetas y en donde este tipo de reflexiones van a aparecer, porque de alguna manera sí me parece importante. Mi hija tiene 26 años, mi hijo tiene 20, y durante todos estos años dedicados a este oficio, lo que menos uno hace es comer con los suyos. Parece uno no piensa en eso, o sea, los que son nuestros, digamos, nuestros consumidores, pero en los momentos de servicio nuestros estamos en servicio. Que los hijos están comiendo solos en la casa. Y hoy día los momentos de poder compartir la mesa no solo en la casa, sino la mesa con amigos, con familia, con conocidos, con cercanos, con habitantes de la calle. Nosotros cada mes y medio tenemos una jornada y vamos a la calle 30 con Caño de la Uyama y llevamos comida. No solucionamos la pobreza, no solucionamos nada allí. Solamente hacemos un acto de compartir, pero no de entregarla. Tiramos unas cosas como unos manteles en el piso, nos sentamos con ellos, escuchamos historias de vida, y es un acto, y créanme, y lo digo también así, a mí me gusta ser sensato, me gusta hablar con franqueza, como diría mi madre. No es porque yo esté esperando que Papá Dios me aplaude el día que me muera, ni estoy esperando ni cielo ni infierno. No estoy pensando en otra vida, sí, no estoy pensando en otra vida. ¿Ni qué? Ni votos. Es porque me parece que a través del alimento hay una conexión muy significativa. Tan significativa que compartiendo la comida con los habitantes de la calle he aprendido varias cosas de ellos. Una de ellas, si lo analizamos, la mayoría son carretilleros, los que vemos por todas las calles recogiendo, que entre otras son recicladores. Si analizamos esto, ninguno de ellos está en los semáforos pidiendo plata. Miren, ninguno. Ojo, ellos lo que se les atraviesa por ahí se lo llevan. Eso sí, el espejo, lo que se les atraviesa se lo llevan, pero no están. Esa es su actividad comercial. Mucha gente que vive en la calle quiere vivir en la calle, y hay unas dinámicas ahí entre ellos, entre grupos, donde comparten y hay cohesión. La otra vez llegué y en pleno parque estaba un sofá, parecía una escena hasta surrealista, había una mujer tirada así casi como en el diván, con un televisor conectado de cualquier cable, y estaba ahí tranquila, estaba contenta. Sí, ahí estaba por la 45. Claro, eso. Mientras que había otra, yo siempre pregunto, mientras que había otra, y la veo así y me dice, no me gustaría que mi familia me viera en este estado. O sea, mientras que había otra que era de tránsito. Es decir, pero el núcleo, la cohesión existe a través del alimento. Entonces, comunión es eso. Comunión es celebrar el hecho de podernos encontrar, el hecho de poder
disfrutar de ese alimento y de hacerlo consciente. Qué bonito poderlo compartir. Esto es una comunión hoy, ¿por qué? Porque estamos compartiendo la palabra en torno a una necesidad fundamental del ser humano como es alimentarse. Muchas gracias, Alex. A ti, a todos.